Para empezar, ING Direct en España, el jefe máximo holandés, entrabas en su despacho y su despacho era una mesa, una silla, una pantalla y un cartel enorme que ponía "It's all about people". Lo que he aprendido ahí es la importancia de la buena gobernanza. Y eso para una startup es algo que tiene que reflexionar desde el principio. Muchas veces ves lo que te sale mal primero, que son las muertes de las empresas, y lo que te sale bien mucho más tarde. Entonces, eso requiere un cambio de mentalidad muy grande frente a cuando vienes a ser gestor. A mí lo que más me llama la atención es cuando una persona sabe infinito el sector en el que va a operar. Característica súper importante que miramos es la receptividad al feedback de un emprendedor, porque hay muchas veces que el emprendedor, como sabe mucho, se cree que ya lo sabe todo, pero tiene que saber escuchar. Y hacemos unas tesis que, si te has leído la tesis de Shaker, son enciclopedias. Analizamos todo, pero al final siempre hay una pregunta. ¿Esta persona es una persona K? Cuando hablamos del gut feelings, porque hay neuronas. Vale. Hay neuronas en el intestino. Algo hay que todavía no está bien descrito, pero algo hay en esa parte que llamamos intuición, que se relaciona también con la razón. En Europa falta financiación, falta la capacidad de hacer fondos grandes. Y lo que ha pasado, que para mí es la pieza fundamental, es que ya ha habido varios casos de éxito que han formado a nuevos emprendedores. Y ese efecto multiplicador que dice Endeavor ha sido muy determinante, ¿no? Y eso hace que tengamos el 7% de las startups europeas. El drama es que solo tenemos el 3% de las scale-ups. Y entonces la reflexión es: ¿por qué capital extranjero para invertir en tecnología española no hay? Nosotros ahora mismo estamos totalmente obsesionados con convertirnos o seguir o fomentar el hecho de ser casi como una compañía nativa de inteligencia artificial. Lo que me parece más fascinante es la transformación de los modelos de empresa. Una pregunta fundamental era el talent roadmap y cómo vas a ir creciendo y tal. Ahora te dicen, no, es que lo voy a hacer con 10 personas. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Mi padre tiene 88 años. Fui a cenar con él y me dice: te voy a leer el debate que he tenido con ChatGPT. Le he preguntado si la inteligencia artificial tiene alma. Y la inteligencia artificial me ha contestado: We want you to camp. We want you to hear. We want you to dance. Dance all night long. You listen me break up. Hoy tenemos con nosotros a una de las voces más influyentes del ecosistema emprendedor. Lo voy a decir así porque sé que te da... Que me da vergüenza. Que te da vergüenza. Emprendedor, inversor y digital en España. Karina Spilka. ¿Qué tal? Bienvenida. Karina fue CEO de ING Direct en España y en 2013, si alguna fecha 2013 no es corresponde, tú te lanzas. Decidiste cambiar radicalmente de rumbo, apostar por el emprendimiento en la tecnología y fundar Keyfund. ¿Es correcto? Es correcto. Aunque Keyfund lo fundamos un poquito después, porque me di un año, el 2014, de exploración. Vale. Pues ayer es General Partner y es uno de los fondos de inversión más activos, ¿no? Del país. Tenéis ahora mismo presencia en España, pero también en algún sitio más, ¿no? Estáis con planes... Tenemos presencia en España, tenemos presencia en Portugal, tenemos presencia en Brasil, y desde Brasil cubrimos Latinoamérica, con lo cual, sí, y desde luego desde España pues también tenemos inversiones en otras geografías, en Francia, en Italia, en Alemania, en UK. Ahí es nada. Y luego también, por seguir sumando, que luego iremos tocando todos estos temas, también fuiste presidenta de Adigital, ¿no? Sí, una temporada donde, bueno, pues intentamos también defender y trabajar por la importancia que tienen las startups y las scale-ups en la digitalización y en la transformación tecnológica del país y, por lo tanto, la contribución económica, ¿no? Eso es. Adigital, por si alguien no lo conoce, es la asociación de empresas, ¿no? Es una asociación de empresas, todas ellas muy pioneras en el mundo de, voy a usar esta palabra, Internet, en el año 2000, y después desde ahí fue evolucionando muchísimo hacia la digitalización y a impulsar la digitalización de las empresas españolas, bueno, pues para que sean más productivas, más competitivas, ¿no? Genial. Y desde esta posición, que así también lo tenemos como de palanca para comentar luego, estuviste muy involucrada en la ley de startups, ¿no? Que sí, en su momento fue súper pionera, sobre todo a nivel europeo, sí, y que ahora se están replanteando muchas cosas y está habiendo mucho movimiento, ¿no? Asociado a esto. Sin duda. La verdad es que yo creo que
fue un paso importante para el país, para la asociación. Sin duda hay que seguir evolucionándola. Y bueno, luego si quieres hablamos de eso, para no enrollarme ahora. Es que claro, es que tenemos tantas cosas de las que hablar. Y también, que esto yo creo que además es súper interesante por todo este trabajo que estás haciendo ahora, ¿no? Con compañías que están creciendo, que son más pequeñas y que muchas de ellas seguramente aspiran a llegar a ese tamaño de compañía. Has sido consejera de Meliá, de Grifols y de Abanca, ¿no? Sí, y la verdad es que bueno, sigo siendo consejera de Meliá, en Abanca y en Grifols ya terminé mis mandatos y es un mundo muy interesante porque te das cuenta de la conexión y de lo importante que es esa conexión entre la gran corporación y la startup scale-up, ¿no? Y cómo tenemos que trabajar juntos porque al final pues es una vía de comercialización importante, pero sobre todo lo que he aprendido ahí es la importancia de la buena gobernanza. Y eso para una startup es algo que tiene que reflexionar desde el principio. No, esto me encanta y lo vamos a tocar seguro. Y tengo por aquí apuntado que también eres una firme defensora, que está muy ligado, ¿no?, a esto que estamos comentando ahora, del liderazgo empático y consciente. Sí, porque al final, eso lo aprendí muy temprano y tuve esa suerte cuando me contrataron al principio de los tiempos en el año 2018 para... No, 2018, ¿qué digo yo? 2018. O sea, 1998, si es que estoy ya... Digo, 2018 es 1998. Para empezar, ING Direct en España, tenía el jefe máximo holandés, entrabas en su despacho y su despacho era una mesa, una silla, una pantalla y un cartel enorme que ponía "It's all about people". Y es que es verdad, todo es hecho a través de las personas, por más que tengamos inteligencia artificial ahora. Total, ¿no? Yo, cuando estábamos preparando la entrevista, ¿no?, y estábamos buceando un poco, ¿no?, en esa experiencia en ING, ha sido como muy icónico, ¿no?, la entrada de ING en España. O sea, yo recuerdo que sobre todo a nivel de publicidad y de todas las campañas que hicisteis en su momento, o sea, yo me acuerdo perfectamente y es algo que está ahí como muy grabado, ¿no?, como en el imaginario colectivo español. Es una experiencia única, irrepetible, de la que he aprendido infinito, pero aparte de lo de las personas, lo que ha dejado en mí es una impronta de innovación, de transformación, de transgresión también a veces un poco, ¿no? Claro. Y eso es lo que más ha calado en mí. ¿Qué es lo que te empujó, ¿no?, a dar ese salto? Estamos hablando de esta etapa, ¿no?, de ING. ¿Qué es lo que te hizo decir... Voy a pasarme al otro lado, ¿no?, a estar más cerca a lo mejor de las compañías desde ese punto de vista, ¿no?, como de inversión y también de apoyo? ¿Cuál fue un poco la razón que lo motivó? Pues mira, esto que te decía de la impronta que dejó en mí, de la transformación, de la transgresión, de la diferenciación, llegó un momento en el que, evidentemente, con todo el agradecimiento por la experiencia, que insisto, es única en la vida y que ahí tengo buenos amigos de verdad y me siento familia de ellos, pero llegó un momento en el que, claro, ya lo había hecho, ¿no? Ya, evidentemente el banco ha seguido creciendo y ha hecho muchos nuevos proyectos, pero a mí me llegó la sensación de, bueno, hasta aquí. Y además también, pues cuando las cosas se hacen más grandes, se institucionalizan un poco más y empiezas a perder ese ámbito emprendedor, ¿no? Y me tomé un año como para decidir qué hacía y entonces... Tuve mucha suerte porque me contrataron, no, pero me seleccionaron para un programa que se llama Eisenhower Fellowship, que luego también lo ha hecho muchísima gente española muy chula, y me fui a Estados Unidos, vas 8 semanas y tienes que visitar al menos 8 ciudades y hablar con gente. Y entonces yo hice mi viaje alrededor de la innovación en la gestión, cómo había que gestionar las empresas de una manera diferente. Porque siempre hablas de la innovación tecnológica, pero esa innovación tecnológica ha traído mucha manera diferente de hacer empresa, ¿no? Y entonces, bueno, pues digo, pues tengo que hacer algo por aquí. Pero pensé que iba a terminar en cualquier otro banco haciendo digitalización o en cualquier otra empresa haciendo digitalización. Pero claro, me gustaba la gestión diferente y esas cosas no encajaban. Y ahí apareció Arrola, que es un liante. Que ya os conocíais de... Nos conocíamos porque... Arrola, que es un liante, un día cuando yo estaba en ING me escribió un tuit y me dijo, me gusta tu banco, ¿me invitas a conocerlo? Y yo, pues sí,
pues Claro. vente. Vamos, lo investigamos un poco antes, no te creas, pero se lo pasé a la de comunicación y dijo, venga, vale, parece buen tipo. Y yo, pues nada, bien. Y entonces llegó, se ponía a saludar a todo el mundo. Y yo, pero ¿este quién es? Que conoce a todos. Y nada, y ahí empezamos a invertir juntos. O sea, como él tenía en ese momento ese proyecto que era más Friends and Family, pues empezamos a invertir y nos conocemos de eso. Y cuando dejé el banco, él, venga, vamos a hacer algo. Y yo, que no, que si yo no soy inversora, que yo soy gestora, porque yo en realidad me siento más una persona de una ejecutiva, o sea, me siento más gestora que inversora y más gestora que consejera, eso es parte de lo que me pasa, pero al final me lío, ¿por qué? Porque es una muy buena manera de poder hablar con mucha gente que está montando su empresa y divulgar y compartir toda esa experiencia, porque al final para mí la clave es eso, las personas poniendo al cliente en el centro de todo lo que haces y gestionando tu equipo con ese liderazgo empático y de ponerte a su lado, ¿no? ¿Qué es lo que más útil te resultó, ¿no? En cuanto a capacidades o experiencia que habías adquirido dentro de esa vida un poquito más corporativa que aplicas a día de hoy, y qué otras tuviste que trabajar, aprender, adquirir, ¿no? Como para poder adaptarte un poco más a este rol, sabiendo lo que dices, ¿no? Que te has intentado poner siempre, ¿no? Como en esa zona de disconfort un poco y que sintiéndote más gestora, pues has entrado en la parte de inversión y también lo mismo, ¿no? Con la parte de consejera. Sí, Bueno, sí. He pasado 10 años de reconstrucción, en vale. serio, ¿eh? Y de hecho echo la vista atrás y digo, qué 10 años más cansados. Porque bueno, pues he tenido que aprender en simultáneo dos cosas muy distintas. Y al final, aunque Cafán somos una empresa, evidentemente, somos una gestora y tenemos muchos proyectos y muchas ganas de crecer, pero no se gestiona una gestora igual que gestionas un equipo. ¿Por qué? Porque tus objetivos no son a corto plazo. Porque tus objetivos siempre son como pronto a medio y la mayor parte a largo. Y porque además muchas veces ves lo que te sale mal primero, que son las muertes de las empresas, y lo que te sale bien mucho más tarde. Entonces eso requiere, de verdad, un cambio de mentalidad muy grande frente a cuando vienes a ser gestor. Y en la parte de los consejos, pues te pasa un poco lo mismo. Ahí sí que ves los resultados a corto plazo, pero tú no pintas mucho. Tú estás ahí, supervisas, ayudas, controlas, pues evidentemente intentas compartir tu poco conocimiento con los demás y se hace equipo. Pero el rol verdaderamente importante pues lo tiene el equipo gestor. Entonces, pues han sido 10 años de aprendizaje muy intenso. Evidentemente, pues del mundo corporativo te traes mucho, pero lo principal que me he traído yo, y yo de verdad que soy de esas personas que creo que no hago bien nada, ni planchar, ni cocinar, ni esquiar, nada. Y de hecho es como... Pero haces muchas cosas. Hago muchas cosas, pero todas average, todas en la media, bien, no hago nada. Pero sí que creo que tengo sensibilidad para leer las dinámicas de los equipos y de las personas. Que claro que en tu rol actual es... Y eso ayuda. Eso ayuda mucho. Es súper importante. No, claro que sí. Claro, justo, ¿no? Con esto que estamos hablando, conecta con esta idea, ¿no? De que no te fijas únicamente, ¿no? Como en la rentabilidad a corto plazo a la hora de seleccionar una startup o un equipo. Y que también hay una parte, ¿no? Que es como conectar con la forma en la que ese equipo a lo mejor pues ve el mundo o la visión que puedan llegar a tener. ¿Qué cosas te mueven o te enamoran más allá del pitch, ¿no? Y de que puedas ver, oye, pues sí, aquí me están contando pues estas métricas, su tracción, esta es un poco la idea que tienen, pero ¿qué cosas así como a lo mejor un poquito más intangibles ves que dices, esto hay que seguir mirándolo? A mí lo que más me llama la atención es cuando una persona sabe infinito del sector en el que va a operar. Infinito, o sea, obsesivamente. A mí esa gente, digo, lo van a hacer bien. Eso es una de las cosas que miro. Y la otra cosa que miro es eso, su sensibilidad hacia las demás personas y su capacidad de escuchar. O sea, una característica súper importante que miramos es la receptividad al feedback de un emprendedor. Porque hay muchas veces que el emprendedor, como sabe mucho, se cree que que ya lo sabe todo. Sí. Y sabe mucho, pero tiene que saber escuchar. Y tiene que saber, bueno, pues que de lo que sabe a veces irá por el buen camino y otras no. Entonces, la receptividad al feedback es muy importante. Y no siempre ocurre, ¿eh?
Ya no, es buen punto, porque al final, claro, dices, ¿cómo lo separas, no? Cuando estás a lo mejor en la otra parte, ¿no? Yo pensándolo desde el punto de vista del emprendedor, cuando ese feedback va más como del sector, de la industria, o a lo mejor va más de pues la forma en la que tú te relacionas con los demás, entonces no es fácil a veces separar las dos cosas, ¿no? Y dices como, oye, pero efectivamente, si yo sé mucho de mi sector y de mi historia y me paso aquí el día metido, ¿cómo reaccionas, ¿no? Ante esa información que viene de fuera? Me gusta lo que dices de cómo relacionarse con las personas. Nosotros siempre lo contamos, o bueno, es una cosa que tenemos ahí metida con el equipo internamente. Siempre que hemos avanzado mucho, ¿no? Con un inversor en las distintas rondas que hemos hecho, nos gusta irnos a comer fuera y estar en un sitio público, entre comillas, para ver también un poco cómo se relacionan esas personas pues con el resto de la gente del restaurante y un poco como fuera de lo que es una habitación donde todo está controlado y donde únicamente la dinámica es bilateral, e introducir otros elementos externos para ver un poco también cómo se relacionan esas personas. Y es una prueba que hacemos siempre y Sin nos duda. gusta... Sin duda. Y eso, fíjate, es una cosa en la que la pandemia nos ha hecho vagos. En la pandemia aprendimos, claro, las primeras semanas decíamos, pero ¿cómo vamos a probar una inversión sin ver a la persona? Es que estamos locos. Esto es imposible. Cuando ya estás forzado y dices, pero voy a dejar pasar esta oportunidad por no verla en persona. Y eso, al final, te fue generando una dinámica de, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Pero, sin duda, eso es una de las cosas que en nuestra reflexión, después de la pandemia, nos hemos vuelto en general como sector vagos y tenemos que retomar esa parte, y de hecho lo estamos haciendo, la parte de visitar a la gente en su sitio y de visitarla fuera de su sitio. Claro. No, ese es un buen punto. Yo creo que, o sea, para que sea como transparente, ¿no? También esta conversación, desde hace muy poquito somos socios porque estamos encantados de que K-Fund haya invertido en la última ronda de Shakers. Entonces, ahí también como que hay parte, ¿no? Como de intrahistoria de todo esto que estamos hablando, de cosas que han ido pasando, ¿no? Con el equipo de K durante estos meses, de precisamente pues vernos en persona, iros a ver a vuestras oficinas, que hayáis venido vosotros aquí. Entonces, pues me gusta, ¿no? Como también como... contar esa parte, pero joder, con vosotros la relación ha sido casi de algo más de 2 años, ¿no? Y la hemos ido construyendo a fuego lento, y ha habido también estos momentos, ¿no? Como de darnos feedback y entender un poco dónde estábamos cada uno, y ha habido ahí un trabajo bonito detrás que bueno, pues ahora ya se ha contado hace un par de semanas, pero... Sí, la verdad es que esa parte, que a mí me encanta la expresión que usa Sergio, porque me gusta mucho, que es intimacy con los fundadores, es muy importante. Y eso al final, pues nosotros ahora que tenemos la suerte de poder invertir en distintas etapas, ¿no? Claro. O sea, nosotros ahora tenemos 3 fondos en activo, que eso es un privilegio, poder estar invirtiendo desde 3 fondos en 3 etapas, ¿no? Y esa capacidad de conocer a la gente muy pronto es maravillosa. Claro. Sí, entiendo que también tiene sus retos, ¿no? A lo mejor el cubrir toda las distintas fases. No sé vosotros en concreto, ¿no? Si tenéis algún tipo de limitación para invertir entre fondos o no. Sí, tenemos unas reglas hiper estrictas de las que somos disciplinados y en las que, además, si algo está en una frontera, pasa por el Supervisory Board y ya está, y deciden ellos. Pero ahí somos tajantes. Pero es curiosas, ¿no? Las dinámicas que se pueden llegar a generar ahí, de decir, le meto en el que es a lo mejor un poquito más early, me espero y que entre ya en el siguiente, porque también estás haciendo una apuesta, ¿no? Porque cambia también la tesis de inversión, seguramente. Por supuesto, pero al cambiar también el tamaño de los fondos, cambian los modelos de los fondos. Claro. Y entonces, al cambiar los modelos de los fondos, aunque parece más difícil, en el fondo es más fácil, porque tú necesitas unos porcentajes, necesitas un tiempo que proyectas, evidentemente, es Excel, eso todo pasa bien en un Excel, todo es bueno en un Excel, ¿no? Pero de verdad que somos muy rigurosos en eso. Y además tenemos una directora de Legal y Compliance que es Cristina, que es la pera, pero evidentemente no nos pasa ni una. Sí, la conocí el otro día justo en vuestras office. Claro, pero ahí esta parte es que me interesa mucho porque como no es
no digo que vosotros no lo seáis, ¿no? Pero en general en la industria es información que para los emprendedores no es necesariamente transparente. Hay veces que te quedas como que no entiendes del todo, ¿no? Y dices como, debería haber entrado en el anterior, en el siguiente, es mejor que me espere, cómo va a cambiar el hecho de que entren ya con el siguiente fondo, ¿no? Entonces hay veces como que esta información es importante que os la preguntemos también, ¿no? Y que se comente a lo mejor un poco más el entender cuáles son los procesos de decisión dentro de los fondos, porque a nosotros nos ayuda mucho, ¿no? A eliminar esa incertidumbre que hay veces que estás tú ahí solo y dices, si la reunión ha ido fenomenal, pero no sé muy bien por qué esto no está terminando de tirar. Es que y hay algo en un papel escrito que realmente es lo que condiciona el siguiente paso, ¿no? Lo que estás diciendo es fundamental, y si no hemos sido suficientemente claros... No digo vosotros, o sea, hablo de la industria en general. Lo tomo como feedback, Sí. porque en realidad depende muchísimo del tamaño del fondo, Claro. de qué número de inversión eres para ese fondo. Sí. Si está al final del periodo de inversión, te va a exigir que vayas más rápido. Total. Si no, no. ¿Qué capacidad de follow-ons tiene? Sí. ¿Qué tipo de inversores tiene? ¿Qué tipo, o sea, Estas preguntas las hemos ido nosotros aprendiendo durante las distintas rondas que hemos hecho y ya las utilizábamos dentro del criterio de cualificación. Y en esa primera llamada intentábamos entender eso, ¿no? Pues cuál iba a ser la concentración pues, de nuestra compañía en ese fondo, ¿no? Pues en función del tamaño, cuál era el ticket medio que solían invertir, porque también eso genera dinámicas diferentes. Sí. Si van a tener 10 participadas dentro de ese fondo o 25, ¿no? No es lo mismo el tiempo que te van a poder o querer dedicar en función de ese tipo de cosas. Entonces, bueno, es un proceso de... Es un proceso interesante del que haremos un podcast. Sí. O sea, ya estás invitado al podcast de K para hablar de esto con todos los socios que quieras. Sí. Pero lo conecto con el tema de la gobernanza y de los consejos. También es muy importante decidir qué persona va a estar en tu board. Porque dentro del propio fondo somos muy distintos. Total. Y valemos para momentos muy distintos de la empresa, ¿no? Si estás arrancando, nadie va a ser mejor que Sergio en poder ayudarte en el desarrollo de producto. Si estás en una época más financiera, pues entonces tiene que entrar más otra persona. Si estás en una época más... Es muy interesante, y por eso también nosotros hemos intentado construir un equipo súper complementario. Eso te iba a decir, que tú además ahí, ¿no? Tienes un foco muy grande en lo que es en la gestión del equipo y también la selección, y últimamente habéis hecho fichajes bastante increíbles, así que enhorabuena por eso. Estamos contentos, pero sí, al final, pues fíjate, si hablamos de que todos son las personas, en un negocio como el nuestro, todavía más. Claro, sí, total. Hablando un poco, ¿no? de esta parte como que también para la selección de las personas en el equipo también juega un papel, ¿no? ¿Cómo utilizar la intuición como herramienta, siendo personas a lo mejor racionales y no queriéndote olvidar de esa parte? ¿Hay alguna manera de intentar, estructurarlo de alguna forma o estandarizarlo para que sea algo en lo que te puedas fiar, o si simplemente vale decir... Es que siento que tenemos que ir por aquí? Fíjate, nosotros hemos pasado por muchísimas etapas y hacemos unas tesis que, si te has leído la tesis de Shaker, son enciclopedias. Analizamos todo, lo miramos todo está controlado, todo, análisis del riesgo, de no sé qué. Pero al final siempre hay una pregunta. Y esa pregunta, en nuestro caso, es: ¿pero esta persona es una persona K? O sea, es una persona con la que queremos trabajar, con la que queremos estar los próximos 10 años, porque al final pues son muchos años. Es que hemos pasado por una época de hype en el que las empresas tecnológicas se vendían en 3, 4, 5 años, pero en realidad ahora está ese movimiento de private for longer, porque las empresas 14, 15, 16, 20 años, ¿no? Y esa pregunta de la intuición es muy relevante. De hecho, una de las personas que también más cambió mi vida profesional es un coach que tuve muchísimos años, en mis últimos años de ING, y también de vez en cuando hablo con él, que me enseñó sobre todo a conocerme a mí misma, ¿no? Toda la parte de self-awareness que es tan importante. Y en muchas de las sesiones, pues... él habla mucho, ahora sí que pensáis que voy a estar, que estoy chalada, pero de la importancia de la respiración, de la importancia del control, que al final es, toda la parte de cómo influye tu sistema nervioso a la hora de tomar decisiones o no tomar unas decisiones, ¿no? De hecho, yo intento, antes de tomar una decisión, activarme de alguna manera para estar como concentrada en eso.
Y este señor, que es un coach de ejecutivos muy importantes, no te creas que es un chamán que está ahí como con el incienso, claramente ya se ha descubierto que cuando hablamos del gut feeling es porque hay neuronas. Vale. Hay neuronas en el intestino. Entonces, algo hay que todavía no está bien descrito, pero algo hay en esa parte que llamamos intuición, que se relaciona también con la razón. Me encanta. Esto invitamos, no sé si tú con él has coincidido mucho, a Ricardo Forcano, que estaba antes en BBVA. Le invitamos al kickoff que hicimos este año, que nos gusta siempre hacer una sesión en enero, invitar a alguien, y hizo una, pues no sé cómo llamarlo, ¿no? Como una ponencia o una intervención súper interesante, conectando, le gusta mucho la filosofía y nos estuvo hablando bastante de este tema, y la verdad es que el equipo se quedó encantado y estamos ya pensando a ver a quién invitamos para la siguiente, pero me gusta que se hablen de estas cosas, ¿no? Porque hay veces que parece que si no está en el Excel, ¿no? Como decíamos antes, no existe. Y es muy poderoso porque llevas muchos años de experiencia a lo mejor, ¿no? Teniendo que tomar decisiones relacionadas con un tema y dices como, es que no puedo obviar este sentimiento que tengo, que es muy fuerte, y a lo mejor el resto de información que tienes, pues por ejemplo, con lo que hablábamos de para contratar a una persona, es mucho menor, ¿no? Que simplemente pues unas líneas en un papel que sí, que hablan de... Y te equivocas muchísimas veces. Para mí la clave no es no equivocarte, que eso es muy difícil, es cuando te equivocas accionar y reaccionar rápido, ¿no? Y aunque te pongas colorado y tengas que decir, oye, lo siento, te saca de un sitio, pero es que no funciona. Hay que hacerlo. Si no, es más difícil. Nosotros ahí hemos estado trabajando últimamente, ¿no? Para dar ese salto que teníamos que hacer a nivel de personas en el equipo. Con Ricardo, que es un crack que venía de escalar los equipos, vamos, desde la parte más de People, en Cabify y en Civitatis, ¿no? Y entonces nos ha ayudado mucho como revisar como nuestro propio proceso para entender cómo podíamos crecer. Y una de las cosas que ya teníamos, pero que nos ha ayudado, ¿no? Como a ser bastante estrictos con ella, es que haya cuantas más personas, sin volverse loco tampoco, posibles del equipo participando en ese proceso, ¿no? Y que de alguna manera puedan comparar en situaciones que sean realmente comparables. Entonces, pues si hay un case study y una parte técnica, pues que sea la misma persona del equipo la que participa en esa, ¿no? Para que si lo que estás valorando es más la parte técnica, pues que siempre haya los mismos ojos. Sí. Y ayer justo estábamos haciendo varias, ¿no? De la parte que es el siguiente nivel, que lo llamamos Team Alignment. Y entonces ahí como que intentamos casi como buscar razones para convencer a la persona de que no se venga a trabajar con nosotros, porque valoramos mucho eso que dices tú, ¿no? Es que si te equivocas, le estás cambiando de alguna manera la vida a esta persona que está dejando un trabajo y somos muy respetuosos con eso. Entonces hay veces que la gente sale un poco confundida de los procesos porque te parece que no quieres contratarme, pero como que nos gusta, ¿no? Que hagan la reflexión de realmente, oye, ¿tiene sentido este sitio para mí? Es el próximo paso. Del otro lado también, ¿no? No solo de nosotros hacia ellos, sino viceversa. Sí. Pues ahí somos un poco intensos. Estamos contratando un montón. Mirar la página de vacantes de Seekers porque seguro que... Y yo que estoy en la oficina, de verdad que se nota el buen rollo y que hay un proyecto súper chulo. Hay cosas interesantes, la verdad. Ahora justo nos vamos a cambiar de OFI y la nueva... La nueva va a ser todavía más. Incluso mejor. Sí. Pero os diré una cosa. Nunca perdáis el espíritu de esto. No. Porque nosotros ahora que estamos en la mega oficina súper chula tal, muchas veces decimos, deberíamos irnos a Rafael Calvo a sentir lo que sentíamos al principio y a meditar ahí. O sea que... Va a ser un paso para nosotros, porque llevamos moviéndonos como alrededor de esta manzana, pues no sé, los últimos 3 años y medio, en distintos sitios, pero nunca hemos perdido como nuestro barecito de referencia, y va a ser la primera vez que vamos a estar a 10 minutos, pero un poquito más lejos. Entonces sí, nos obsesiona mucho, ¿no? Mantener esa cultura. Ahora en un mes largo nos vamos todo el equipo y vamos a hacer un plan que de hecho nos lo recomendó Factorial, que también es invertida vuestra, y nos vamos todos juntos y todas las dinámicas que estamos intentando hacer van en esa línea, ¿no? De reforzar la cultura, y también un tema que nos gusta mucho, los rituales, ¿no? Tenemos una serie de rituales que repetimos de forma casi año tras año. Pues tenemos una entrega de premios, ¿no? Con las estatuillas como de The Office y bueno, hacemos una serie de cosas que son graciosas. Bueno. Sí, y que ya las estamos preparando y la verdad es que para todos los nuevos es importante. Entonces estamos viendo también un poco
¿cómo hacemos, por ejemplo, con esas incorporaciones que tendrían que ser como una semana después de este offsite? Estamos viendo a ver si podemos acelerarlas porque decimos, es que si no se van a perder durante un año, ¿no? Y entonces, para la integración nosotros además que tenemos ahora oficinas en distintas partes de España, bueno, como vosotros, ¿no? Que entiendo que es un reto también, ¿no? Es un reto, a mí. Aparte de la cultura con oficinas en distintos lugares, no es evidente. No es evidente. A mí me encanta porque atraes talento que si no, no atraerías, pero no me gusta nada no estar todos juntos porque de verdad que estoy convencida de que no sabría decir un porcentaje, pero algo alto ocurre por la serendipia de encontrarte junto en la oficina, y muchas conversaciones no se tienen cuando has quedado para hablar, porque quedas para hablar de un tema en concreto, y conversaciones que salen así espontáneamente las pierdes. Yo soy súper presencialista, pero con flexibilidad, o sea, no de estar de 8 a 8, sino de pásate, aunque sea un rato por la oficina todos los días. Sí, yo creo que ahí depende mucho, ¿no? Como de las personas a lo mejor que son como más clave del equipo y que quieres que se produzca esa interacción, y luego, pues, otros elementos, ¿no? Que pueden a lo mejor ir y venir o que te pueden aportar valor durante un momento concreto. Sí, pero nosotros, por ejemplo, Jaime viene todas las semanas y luego las personas que están fuera, bueno, Gustavo de Brasil no, pero los que están en Barcelona o en Portugal o mismo Juanjo que está en Málaga, intentamos que cada 2 semanas pasen una semana en la oficina. Claro, es que escuchándote, o sea, estaba pensando, ¿no? Que hay veces como que cuando haces estas reuniones, ¿no? O te juntas con personas del equipo que no están físicamente, como que tiendes a intentar ser muy eficiente con el tiempo, ¿no? Y hay veces como, a mí me pasa, que cuando veo que estamos como simplemente charlando y tal, digo, o sea, tengo 1000 cosas que hacer. Venga, vamos. Aquí, tal. Pero claro, escuchándote, como que me hace reflexionar y digo, claro, es que si no tenemos esos momentos, ¿no? Con las personas que están en otro sitio, y también es importante, ¿no? Simplemente hablar de qué ha pasado antes, el finde y un poco, Tú no tienes hijos todavía, pero todavía no. Ya veréis que, bueno, es que aquí no debéis tener hijos ninguno en esta sala. Bueno, vamos ya por el segundo bebé del equipo. Muy bien. Pues estamos encantados. Ya veréis que vais a escuchar 1000 veces, dejad que los niños se aburran, porque es lo que también les ayuda a ellos a fomentar su creatividad. Pues en las oficinas pasa un poco lo mismo. Dejad que la gente circule, hable, se siente. Evidentemente hay que currar, ¿no? Pero pasan cosas. Bueno, aquí el día del apagón pasó una cosa muy graciosa, porque claro, yo creo que pues no había internet, todas las reuniones que teníamos no se podía, y de repente como que estaba la gente así un poco como despistada y tal, y cogí unos cuantos, nos metimos en una sala y dimos una sesión con pizarra que estuvimos 3 horas que no podíamos parar, y se nos ocurrieron muchísimas cosas, estuvimos trabajando súper a gusto, y fue un momento como sin móviles, sin distracciones, sin tal, y nos hubiese costado mucho sacar a lo mejor esas 3 horas un lunes o no sé qué día fue, claro, ¿ves? de forma natural, y todos lo recordamos como wow, lo que pasó ese día, pero sí. No, y me encanta lo que has dicho antes de los rituales, y quería añadir otra cosa que también es muy importante, que son los gritos de guerra. Vale, los rituales hay que hacerlos, mantenerlos y perdurarlos, pero cuando todo el equipo tiene un grito de guerra y sabe cuál es ese grito de guerra y sabe qué es lo que tiene que hacer, eso moviliza muchísimo. Y o sea, yo, bueno, pues me acuerdo en ING Direct la obsesión era que cada cliente traiga otro. Claro, tú sabes eso, lo derivas en muchas cosas. Ojo, porque cuando empieza, vale, ¿y cómo lo hago? Pues tienes que hacer muchísimas cosas. Pero claro, es que el crecimiento te lo haces solo, si lo consigues así de verdad, ¿no? Y ese fue el grito de guerra una temporada. Pero hay muchísimos gritos de guerra, que es lo que se llama bueno, es que tiene un nombre que es como no sé qué, audacious goal, pero en los aviones, por ejemplo, había una época que EasyJet era vender 1 libra más por pasajero. Y entonces, claro, todo lo que tenías que hacer, pero eso te hace una cuenta de resultados absolutamente diferente, ¿no? Si eres capaz de declinar todo en un solo grito de guerra, es buenísimo, porque te alinea un montón. Claro. Y esto me lo apunto, voy a darle luego una vueltecilla. No sé si en vuestra etapa todavía hay demasiadas cosas como para tener un grito de guerra solo. No, pero seguro que si me pongo a pensarlo, alguna cosa sale que ya estamos haciendo relacionada con este tipo de cosas. Para nosotros
la retención de los clientes es súper importante, ¿no? Y tenemos un modelo que en ese sentido hay mucha recurrencia y es cuestión de intentar sintetizarlo, ¿no? A lo Sí, mejor en una exacto, frase, en una es palabra, eso. porque cosas relacionadas con eso estamos haciendo seguro. No sé si tirar más, elige. O sea, esto es elige tu propia aventura. Qué bien, a ver, Cajut, No, ¿por dónde pero vamos? más por que es interesante, ¿no? Yo creo que aprovechando que estás aquí, puede molar que hablemos de ello. Del hecho, ¿no? De ser mujer como en este sector, primero el bancario y luego el del venture capital, ¿no? Donde a lo mejor no hay tanta representación todavía, sobre todo de personas, ¿no? Que tengan la capacidad de influencia y de decisión que tienes tú. Así que podemos elegir uno y luego vamos por el otro. O tema más relacionado con ecosistema de startups a nivel europeo, etapa digital y de startups. Vamos a hablar del segundo, porque el Venga. primero, para mí, ya es un tema pasado. Vale. En Cafán, el 60% del equipo de inversión son mujeres, en los distintos niveles. Uh-huh. Y yo, que tengo 3 hijas, en edad de trabajar ya, aspiro a que no se tenga que hablar nunca más de eso, porque para ellas sea absolutamente normal Okay. estar en cualquier entorno. Uh-huh. Y es verdad, y solo voy a hacer este apunte, que el entorno de VC es un entorno eminentemente masculino. 100.000 veces más que la banca, pero 100.000 veces más que la banca. Porque además tiene un punto en general de eat what you kill, que eso es como muy del cazador y eso es muy de la testosterona. Y las mujeres hacemos modelos de inversión y de VC un poco distintos a ese, ¿no? Entonces, pero eso va a ir cambiando. Vale. Con lo cual vamos a hablar de scale-ups y vamos a hablar un poco también de España, ¿no? Me parece perfecto. Y así hablamos, porque tú también estás muy metido en contribuir a que desde España tengamos un ecosistema de empresas de verdad más grandes y que sean las que contribuyan a... Ahí coincidimos tenemos amigos en común y sobre todo, ¿no? A través de A Digital, y la verdad es que está habiendo mucho movimiento, ¿no? Muchísimo. O sea, estoy encantado porque es que no paran de pasar cosas. Ayer justo me conecté, ¿no? Entre un par de reus, había como una especie de webinar donde estaban presentando la nueva estrategia de startups y de scale-ups. Y de repente dices, como, esto está lleno de gente, hay un montón de personas conectadas. Es algo, la de Europa. Sí, sí. A nivel europeo. Y que de repente lo han empezado a mover. Ahora tenemos una comisaría de startups y como que está cogiendo velocidad. Y el tema, por ejemplo, del régimen 28, ¿no? Que sé que vosotros lo habéis apoyado también mucho. Sí. Hace nada era una petición online a través de una web con Andreas, que estuve con él en Slash hace nada hablando de esto y diciendo, joder, conseguiremos que en South Summit se siga hablando de este tema, y de repente ya está en la mesa de trabajo de la comisión, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Es un poco contexto actual más a nivel geopolítico, que se están moviendo cosas y entonces eso también está ayudando, o veníamos trabajando en esto durante los últimos años y simplemente, oye, pues ahora está empezando a tener algo más de visibilidad y estamos cosechando todo ese trabajo previo, ¿no? Porque tú llevas mucho tiempo empujando aquí, ¿no? Que no es una casualidad. No, a ver, llevamos muchos empujando mucho tiempo, es cierto, pero lo que también es cierto es que la situación geopolítica actual nos ha ayudado, porque de repente Europa se da cuenta de que necesita soberanía energética, soberanía en defensa y soberanía tecnológica. Claro. Y entonces tiene que ponerse las pilas a la carrera para, bueno, pues las tres. Tres. Entonces a nosotros la energética también, que estamos lanzando un fondo de transición, sí, pero la tecnológica es muy relevante. ¿Y qué se han dado cuenta? Eso se han dado cuenta y hace tiempo, y eso es lo que se está trabajando también desde el FEI, que realmente en Europa falta financiación porque falta la capacidad de hacer fondos grandes. Y entonces, una empresa en Estados Unidos consigue mucho más dinero antes que una empresa europea. ¿Por qué? Porque hay más, la bolsa es más grande, ¿no? Y en situaciones similares, pues las valoraciones y la cantidad de dinero pues también es más grande para las empresas americanas. Y entonces está impulsando el que se hagan fondos grandes desde las distintas regiones europeas. Pero es muy difícil en España. O sea, en España es casi imposible. Porque, levantar. O sea, más allá del reto, ¿no? Como del tamaño en sí, que a lo mejor se puede ver de una manera,
también está el punto desde el lado de la compañía de que si no hay esos fondos más grandes, tienes que constantemente convencer a nueva gente, ¿no? De que apoye tu proyecto. Que si tú lo haces de una manera más natural y el fondo que invierte en la compañía, pues luego tiene capacidad para seguir apoyando, va a haber mucha menos asimetría de información, va a ser un proceso mucho más transparente, van a conocer la gestión, van a poder apoyar de una forma mucho más informada, ¿no? Claro, entonces realmente tiene sentido incluso para asegurar la supervivencia de esas compañías, porque de la otra forma, bueno, pues vas añadiendo socios que no y que te hacen sabes, compleja un gobierno corporativo, que cada vez tienes más peticiones, y te quitan más tiempo, te hacen menos efectivo. Sí. Es absolutamente así. Pero el otro día que he tenido la suerte de ser la representante de STEC en el Foro Nacional de Empresas Emergentes, que es un foro en el que está representado pues casi todos los ministerios, menos Hacienda, que es importante, sí. que porque es muy importante que participe, y luego distintos actores, casi todos los actores relevantes que tienen que estar, ¿no? Y el otro día compartía con ellos mi gran preocupación, porque en España se ha avanzado muchísimo en los últimos 10 años, diría yo. O sea, hace 10 años había poquísimo venture capital, era casi más family office que venture y era muy financiero. En estos 10 años el venture se ha hecho casi una industria, pequeña todavía, pero una industria, y lo que ha pasado, que para mí es la pieza fundamental, es que ya ha habido varios casos de éxito que han formado a nuevos emprendedores, y ese efecto multiplicador que dice Endeavor ha sido muy determinante, ¿no? Y eso hace que tengamos el 7% de las startups europeas, que no está mal, oye, está bien. Pero el drama es que solo tenemos el 3% de las scale-ups. Yeah. Y ahí en el funnel las empresas se nos mueren y no consiguen escalar tanto, o se quedan pymes, se quedan pequeñitas, pero no escalan a un nivel que justifique el ser una gran empresa. Y entonces la reflexión es ¿por qué? ¿Por qué? Y evidentemente hay un tema de financiación que es importante y es relevante. Hay un tema de tamaño de mercado. España es lo que es. Y al final no hay un mercado digital único. Yeah. Que eso es parte de lo que se está intentando hacer con el Estado 28. Facilitar el acceso al mercado. Pero simplemente ya por un tema de idioma. Si tú ahora te vas a Portugal, pues ya es otro... tienes que hablar portugués. Sí. Francia, francés, Italia, italiano. Eso ya es una complejidad. Entonces, no hay un mercado digital único. Luego, la relación con las corporaciones, aunque también ha aumentado mucho. Y ojo que te lo digo desde el fondo, que yo creo que somos el que más trabaja con corporaciones. Seguro. Pero aún les cuesta hacer esa contratación de startups. Y vosotros lo sufriréis, porque tienes al tío de procurement que te empieza a hacer la ficha, y luego no hablemos de la compra pública. Yeah. Porque la compra pública ya... Entonces hay que hacer algo ahí para, de verdad, ayudar a la comercialización, porque es donde están muriendo las scale-ups. El producto lo tienes validado, no es un tema de market fit, es un tema de go-to-market y de conseguir escalar. Y ahí es donde, pues desde STEC y desde lo que pretendemos en el foro, es hablar de qué hace falta para que las empresas escalen mejor. No, o sea, a mí es un tema que me parece que es súper relevante, sobre todo por la otra cara, ¿no? Que si tú estás emprendiendo en Europa a día de hoy, obviar lo público no tiene ningún sentido, porque te estás dejando una cantidad de capital también disponible a nivel de subvenciones, de ayudas y de impulso, que nosotros, yo creo que ahí, bueno, pues una de las cosas que no hemos hecho mal del todo, pues... Cebetis está en nuestro capital prácticamente desde el principio. Nos han dado varias subvenciones relacionadas con todo lo que estamos haciendo con inteligencia artificial. Nos hemos ido con el ICEX a varios programas de misiones de entender otros ecosistemas. Pues hemos estado con ellos en San Francisco, por ejemplo, que fue algo que nos abrió mucho la cabeza, y de esto hace ya casi 3 años, ¿no? Entonces, hemos estado muy atentos, pero es verdad que muchas veces lo hablamos, ¿no? Con otros fundadores, y a la gente le cuesta. O sea, ahora, por ejemplo, hay una convocatoria abierta, ¿no? Para ir a una feria en Alemania, donde hay mucha inversión también.
Y no está siendo tan fácil conseguir que se apunten scale-ups. Está muy pensada como para ese segmento, van todos los VCs europeos, es un entorno muy controlado. Estuvo Miguel el año pasado en representación vuestra, que lo pasamos fenomenal en Bits and Pretzels. Bits and Pretzels está muy bien. Y lo estamos empujando por muchos sitios distintos y no está siendo tan fácil que se apunten compañías. Entonces dices como, hay un tema también de complejo, de que a la gente le cuesta salir fuera. Yo lo notamos, yo creo, en nuestra generación, que hay mucha gente que se ha ido a vivir fuera de España y ha vuelto, y ese complejo va desapareciendo, ¿no? Y no tienen reparos en expandirse a Francia o a otros países de nuestro entorno, pero aún así hay un punto ahí, ¿no? Como que tenemos que terminar de empujar y que, bueno, es cuestión de darle visibilidad y favorecer esa comunicación, ¿no? También, porque es que hay veces que hay unos programas estupendos y hay cosas disponibles, pero no se quedan vacías las convocatorias, ¿no? Y dices, bueno, y eso es uno de los dramas de los fondos Next Generation, claro, que al final, en la parte más de inversión, todo tiene que estar macheado con capital privado. Uh-huh. El capital público, de verdad, hay toneladas, sí, pero el capital privado no machea. Yeah. Entonces no se va a poder, en muchos casos, utilizar ese dinero. Yeah. Y de verdad que el capital privado español... hacemos mucho para intentar incentivarlo, pero todavía la tecnología y todavía el asset class de Venture Capital son recelosos. Yeah. Y hay family offices, las más potentes de España, que no invierten en este tipo de activo. Y es que a mí me encantaría, de verdad, poder sentarme con ellas y explicarles que el activo, aparte del rendimiento financiero que puede tener, tiene un impacto muy grande, pero muy, muy grande en este tipo de empresas. Y ojalá pues consigamos, y ya, aunque inviertan en la competencia, de verdad, sí, pero sí. Que entren en el asset class, ¿no? Fíjate, en Estados Unidos se financian sobre todo con aseguradoras, con fondos de pensiones y con endowments de universidades. En España no tenemos ni endowments, y los fondos de pensiones prácticamente no entran porque no tienen un incentivo desde el punto de vista regulatorio y de consumo de capital. Y entonces, pues, dos de los principales activos a la hora de invertir, de donde son las fuentes de este tipo de inversores, en España no las tenemos. Claro. Y eso hace que sea muy difícil. Bueno, y muchas veces el ahorro europeo acaba en Estados Unidos también, ¿no? Para financiar. Y el ahorro europeo... Que es algo que también claro, es claro. bastante irónico. Bastante irónico, bastante irónico. Entonces, por ejemplo, fondos como Creandum, que para mí Creandum es el megafondo europeo, pues su meta siempre son los endowments americanos, porque dice, es que es lo que tenemos que hacer, atraer el dinero extranjero a España. Pero cuesta, cuesta. O sea, así como el dinero extranjero sí que viene a invertir directamente en las empresas, y eso es parte también del problema, porque luego el retorno de la última parte se la lleva el capital extranjero. Total. Capital extranjero para invertir en tecnología española no hay. Es irrisorio. ¿Y cómo lo ves en 10 años? ¿Crees pues que tenemos que cambiar? Sí. Es que si no... O sea, yo en 10 años espero que todo lo que se está haciendo desde STEC y desde Europa realmente fructifique y que tanto el mundo corporativo como lo que hablábamos, planes de pensiones, aseguradoras y las family offices de referencia se animen, ¿no? Que participen de esto, porque no es participar solo de una inversión, es participar casi como de una construcción de futuro, es participar. Yo siempre, mira, cuando pensamos en STEC y lanzábamos STEC, yo decía siempre, este es el IBEX 35 del mañana, hasta que un día me mira uno que no voy a decir el nombre, pero muy cercano a mí, al que quiero mucho, y me dice, pues que nosotros no aspiramos al IBEX, nosotros aspiramos a otra cosa. Y dije, tienes razón, pero deberíamos aspirar a ser el IBEX, porque Nasdaq está genial, evidentemente, sí. Pero ¿por qué no construir más país, no? Sí, yo creo que BME, ¿no? Está haciendo también está haciendo una mucho. labor muy chula para acercarse y para precisamente ayudar a las compañías a formarse, ¿no? En ese programa que tienen de entorno premercado, de entender, pues lo hablábamos antes, ¿no? Esa parte más como de gobernanza corporativa y de compliance y entender, ¿no? Cuáles son esos hechos relevantes que potencialmente tienes que notificar. Sí. Últimamente hemos coincidido mucho con ellos y la verdad es que hay movimiento y se ve que tienen ganas, ¿no? De formar parte de
de la ecuación, y también están en este foro de... Y también está en el foro, sí, no, yo creo que este es el típico caso en el que pues todos tenemos que ponernos de acuerdo y priorizar y poner, hacer, de verdad, tampoco hay que hacer muchísimas cosas, pero 5 cosas y hacerlas rápido y hacerlas bien. Yo me quedo con la parte de que veo que estos puntos clave, ¿no? que comentabas ahora, se van repitiendo y que se están convirtiendo un poco, ¿no? Como en la línea directriz, y yo creo que se están alineando bastante las distintas partes que tienen capacidad de tomar decisiones y bueno, yo creo que vamos en la dirección adecuada. Cambiando así como rápido, porque es que claro, que sería un podcast a día de hoy sin hablar de tecnología y de inteligencia artificial. No, vamos a intentar hacerlo, pero sí que me gustaría, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo un poco más como a nivel de adopción, ¿no? Dentro de vuestro propio equipo, dentro de las compañías. Nosotros ahora mismo estamos totalmente obsesionados con convertirnos o seguir o fomentar el hecho de ser casi como una compañía nativa de inteligencia artificial, ¿no? Y entonces ahora mismo estamos pues dándole la vuelta a la casa totalmente para repensar todo lo que hacemos, porque igual que hace unos años pues no tenía ningún sentido, existiendo internet, no utilizarlo para operar y en tu día a día, pues ahora mismo lo vemos de esta manera, ¿no? No es tanto un tema de que sintamos que somos una compañía de ideas, sino que es una herramienta, es una tecnología que está disponible y que no tendría ningún sentido no utilizarla. ¿Cómo ves tú esto? ¿Crees que hay un hype? ¿No? O sea, ¿o es simplemente algo que ha venido para quedarse y está que para hay que quedarse adaptarse? 100%. Yeah. Hay un hype en ciertas valoraciones, sí. A ver, yo creo que ahí está el riesgo, pero eso es un riesgo de la industria del venture capital que más tenemos que... de inversión, claro, ¿no? claro, o sea, porque lo que está pasando ahora es como cuando salió el móvil y todo el mundo empezaba a invertir en apps. Pues algunas apps fueron bien y otras apps fueron mal. Pues ahora esto es lo mismo, ¿no? Pero sin duda está para quedarse. Y a mí lo que me parece más fascinante, y eso se está viendo ya, es la transformación de los modelos de empresa. Yeah. Porque empresas que antes una pregunta fundamental era el talent roadmap y cómo vas a ir creciendo y tal, ahora te dicen, no, es que lo voy a hacer con 10 personas. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Sí. Y te quedas como, wow. O sea, que sí que se está viendo eso. Otra cosa que se está viendo es toda la parte de usabilidad. Porque los modelos ya te enseñan el producto y son prompts. Ya no tienes todo ese diseño de, no, porque aquí es no, ya, prompt. ¿Qué quieres? Eso también es otra cosa. Yo jugaba el otro día con mi madre con voz y le estaba enseñando Gemini. Y es que, o sea, la curva de adopción fue literalmente 30 segundos. O sea, en 30 segundos ya lo estaba utilizando y ya le estaba pidiendo que le reorganizase su calendario de la semana. Y yo decía, o sea, pero es que hace un minuto no sabía que esto existía. Y de repente tenía la aplicación descargada en su móvil y estaba interactuando y ya tenía o sea, ya estaba utilizando. Y tu madre será joven. Sí. Mi padre tiene 88 años. Mi padre es un médico, psicoanalista, filósofo. Yeah. Es que no puedo no hablar de mi padre. Siempre que tengo un micrófono al lado tengo que hablar de él. Argentino. Sí, de verdad es una persona súper especial para mí. El otro día fui a cenar con él y me dice, te voy a leer el debate que he tenido con ChatGPT. Y yo, papá, sí, hemos debatido sobre, realmente, le he preguntado si la inteligencia artificial tiene alma. Y la inteligencia artificial me ha contestado que no, pero que podría llegar a tenerla. Y entonces, bueno, entraron en un debate filosófico profundo. Claro. Y mi padre estaba fascinado. O sea, se ha convertido en su mejor amigo. Un señor de 88 años, bueno, que está muy bien, gracias a Dios, pero que lo usa ya. Entonces, cuando ves eso, dices, esto está aquí. A mí me hace reflexionar muchísimo. Y tengo los cuestionamientos éticos que tenemos todos, tengo los miedos que tenemos todos, porque a mí sí que hay una cosa que me da miedo y es, yo he querido pensar que, bueno, pues que las distintas disrupciones tecnológicas han tenido su impacto en la sociedad. Y pienso en cuando las señoras iban a lavar al río y les pagaban por lavar y llegó la lavadora. Eso se perdió y ese trabajo se transformó en otra cosa, porque vino el técnico de la lavadora, ¿no? Pero lo que me preocupa más de esto es que hasta ahora casi todos los trabajos que se sustituían eran mecánicos, eran trabajos físicos. Y creo que esta es la primera vez que de verdad se sustituye un trabajo intelectual. Y eso es lo que no sé muy bien
a dónde nos va a llevar, ¿no? Ya. Y mis 3 hijas ya han terminado la carrera, pero el otro día en reunión de socios les preguntaba a los jóvenes, ¿qué les vais a recomendar a vuestros hijos que Que estudien? estudien, ya. ¿No? Entonces me decían, no lo sé, te voy a decir lo que no quiero que estudien. Y me decían una serie de profesiones que son las que hoy estudian todos nuestros hijos. Ya. Entonces, bueno, pero está para quedarse. Sí, Tenemos sí, que sí. aprender a vivir con ello, tenemos que hacernos mejores. Y lo que sí pienso es que nunca va a sustituir a la empatía. Y que la parte de relacionarse, la parte de relación personal, va a ser más importante que nunca. Que nunca. Y los vendedores que vendan bien van a ser el trabajo del futuro. Los que sepan generar gente, ¿no? Me encanta. Estaba pensando, ¿no? Cuando te oí hablar de tu padre, o sea, hay una parte que me genera mucha curiosidad y creo que hay un potencial, sobre todo a nivel de impacto social, enorme con toda la parte de salud y de acompañamiento también a personas mayores. O sea, yo lo pienso y digo, con esta sociedad, ¿no? Que hay como muchas personas mayores solas, el poder como tener esas conversaciones y de repente como sentirse escuchado, valorado, y creo que por ahí, ¿no? Se va a abrir una línea de trabajo súper interesante y que puede tener un impacto muy bonito, ¿no? En mucha gente que no tiene con quién tener esa conversación y siempre lo cuentan, ¿no? Los médicos con las citas telefónicas o que va la gente mayor y que van casi más a que les hagan compañía y a pasar el rato. Mi tío se acaba de jubilar, ha sido médico de familia en la Seguridad Social toda la vida y siempre lo contaba. Dice, claro, nosotros hacíamos como nuestra escaleta casi de cuánto tiempo teníamos por paciente, pero en cuanto te venía alguien un poco mayor, no le pasaba nada, pero lo que le apetecía era, bueno, pues estar ahí, saludar y que la acompañase y tal, ¿no? Y es verdad que lo que dices tú, ¿no? De la empatía no va a sustituir, pero sí que hay una parte, ¿no? De que si puedes tener una conversación con algo, ¿no? Como que te está escuchando y está valorando tu opinión, puede ser también sí. ¿no? Igual que hablo de mi padre, no puedo dejar de hablar de mis hijas y de mi marido. Yeah. Mi marido cuenta una anécdota porque él hizo, en vez del servicio militar, hizo voluntariado en Cruz Roja, y entonces había una señora que iba todos los días y dejó de ir una semana y cuando volvió le preguntaron, ¿pero por qué no ha venido? Y dice, no, es que estaba mala. O sea, iba sin estar mala, pero cuando estaba mala de verdad no iba, ¿no? No, total. Sí, pero la medicina, fíjate, mi hija mayor empieza su residencia este viernes, porque acaba de terminar el MIR. Y se ha ido a un sitio donde tienen mucha innovación, porque claro, le he pinchado mucho con uso de inteligencia artificial, Yo no sé si sustituirán a los médicos, pero que su trabajo va a cambiar seguro. Te voy a ir metiendo ya en el último bloque. La fase final, que si no me enrollo y nos ponemos aquí. Estamos tan a gusto. Nosotros utilizamos mucho un concepto, ¿no? Que es como interno nuestro, y simplemente, ¿no? Ver a qué te suena, ¿no? Que es esta idea que nos inventamos en su momento del free working, ¿no? Y de los free workers, que son un poco las personas que forman parte de nuestra comunidad. ¿Qué te viene a la cabeza cuando escuchas esto? Pues a mí me viene futuro, fíjate, porque y ayer lo escribía en un chat con unos socios que para Cafan la libertad es un elemento muy importante, ¿no? La libertad de las personas. Y yo creo que el trabajo del futuro tiende a darnos más libertad para estar donde queremos, para hacerlo a la hora que queramos. Yo creo que se trata de cumplir unos objetivos, pero me da igual. O sea, tienes que hacerlos de una manera, pero me da igual realmente, ¿no? O sea, me da libertad. Le pone el nombre, pero sí, libertad y futuro. Pero está perfecto, o sea, es así como lo vemos nosotros, ¿no? O sea, todo eso que te lleva a un mundo más fluido, más ágil, más líquido, ¿no? Donde el talento y las compañías se pueden relacionar de una forma casi más natural, ¿no? Y no con cadenas, ¿no? De sistemas a lo mejor un poco más. Es bonito el nombre, ¿eh? Lo hemos intentado registrar más de una vez y estamos ahí, nos cuesta un poco porque no nos lo terminan de... No, es que esas palabras tan... Pero bueno, lo seguiremos intentando. Vale, tengo aquí dos que son un poco más, ¿no? Como tú nos dices a ver qué te viene a la cabeza o qué te apetece compartir, que son más relacionadas, ¿no? Como con un momento donde hayas sentido como esa sensación de, oye, esto ha sido como una cura de humildad o de sentido, ¿no? Como que he tenido que de alguna manera pues respirar, ¿no? Que hablábamos antes y decir, a ver cómo
afronto esto, que a lo mejor no tengo las herramientas que pensaba que tenía para enfrentarme a ello. Ya. Tantas. Mira, mi jefe César González Bueno, que fue el primer CEO de ING Direct en España, ahora CEO del Sabadell, Sí. que me conoce muy bien y al que también le agradezco mucho muchas cosas que me ha enseñado, me decía que yo soy una insecure overachiever. Entonces, yo recuerdo el primer viaje que fuimos a visitar ING Direct Canadá, que fue la primera sede que se lanzó, y volvía yo en el avión llorando diciendo que yo no soy capaz de hacer esto. Esa sensación la he tenido tantas veces en mi vida, tantas, que es que no te podría decir una. Yeah. Sí sé que aprendí mucho cuando me fui de CEO a ING Direct en Francia, y ahí me choqué con la realidad de trabajar en un equipo que no me conocía, donde no tenía la amistad que tenía con los de aquí, donde me enfrentaba a una cultura diferente, por más que creamos que estamos al lado, que lo estamos, Sí. no hay nada que ver entre Francia y España. Yeah. Y ahí me di cuenta que no podía aplicar mis mismos métodos y me la pegué. O sea, los primeros meses fueron muy duros. Pero luego ya, gracias a mi coach, pues ya conseguí revertir la situación. Pues esta te la convalido por la siguiente, que era un tropiezo importante. Y lo que Pues te enseñó, ¿no? convalídamela, por favor, convalídamela, porque he dado tantos... hay muchos, de verdad, pero yo creo que lo importante no es tropezarse, lo importante es levantarse, y eso es lo que dicen los deportistas de élite. No son deportistas de élite porque no fallen, son deportistas de élite porque se recuperan fácil. Yeah. Entonces hay que recuperarse fácil y rápido. Esta no sé si me la has contestado antes de empezar, pero ¿cuál sería a día de hoy tu sueño más ambicioso? Puede ser profesional, personal o una mezcla de las dos, ¿no? Pero algo que te haga ilusión. Me encanta soñar, porque además es que creo que siempre tienes que tener proyectos y tienes que tener sueños, y es la clave de llegar a los 88 como mi padre. Me apetece mucho dos cosas. Me apetece mucho terminar de consolidar todo el proyecto que tenemos en Cafán, porque de verdad que lo que queremos construir nos gusta mucho a los que estamos, y además de gustarnos mucho, pues creemos que es una cosa que puede tener impacto. Y sabes que las mujeres sí que nos interesa mucho el impacto de lo que hacemos, mucho más que el poder. Nos interesa el impacto. Entonces, eso me apetece mucho. Y luego, a nivel personal, perdonad, chicas, pero me apetece mucho ser abuela. ¿Sí? Todavía me queda, me quedan años, pero me apetece un montón. Tengo ganas. No te voy a juntar con mi madre porque, vamos, me tiene frita. Es que me gustaría ser abuela joven para poder disfrutar. Nada, un calco. Lo mismo. Ayer cené con ella y ese es su argumento principal, que es como si eso ya fuese a cambiarlo todo, ¿no? Y digo, bueno, Sí. nada. Oye, muchísimas gracias por haber venido. A vosotros. Invito a todo el mundo a que te sigan en LinkedIn, que investiguen también la página de K. Que investiguen la de K. Yo cada vez escribo menos en redes porque me han decepcionado un poco, vale. Pero dándoles todo el valor que tienen, pero me gusta más conocer a la gente y que la gente me conozca por mí, por escucharme, que por lo que pueda poner en 140 caracteres. Total. Pues nada, todos a la página de K, que además con todos los proyectos en los que estáis trabajando seguro que vais anunciando cosas chulas. Y nada, y al resto, pues dentro de poco pues estaremos otra vez por aquí. Muchísimas gracias por invitarme. We want you to camp, we want you to hear, we want you to dance all night long. You listen me.